Junto a Camila Estuardo vamos a hablar acerca de cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica de nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuál es el hecho noticioso? Dice relación con el nombramiento del nuevo obispo de Osorno. 51 parlamentarios le enviaron una carta a la Embajada de Chile en el Vaticano para que no sea nombrado. ¿Por qué? Porque él protegió los delitos del sacerdote Fernando Karadima. Vamos a comenzar, Camila Estuardo, con el cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati. Cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica en nuestro país. Él fue nombrado cardenal o príncipe de la Iglesia el año 2014, ¿ok? Bueno, a propósito de eso, es que él, como la cabeza de la Iglesia Católica, ya no solo de la región metropolitana, porque ese es arzobispo de Santiago, sino que además como cardenal, de alguna manera también tiene muchísima injerencia respecto a lo que pasa en el Vaticano y sus distintos nombramientos. De hecho, él fue muy importante en el nombramiento del nuevo obispo Barros de Osorno, que ha generado toda esta polémica. Entre el Vaticano y Chile, él es el conducto regular. Tal cual. Y vamos a comenzar con este sacerdote que está acá, el sacerdote Fernando Karadima, quien en su momento fue párroco de la Iglesia del Bosque. El señor de los infiernos. Exactamente. Y él, momento Camila, solo un momento, recordemos que fue condenado por abusos sexuales contra menores de edad. Eso desde el punto de vista de la justicia civil, pero esto había prescrito, por lo tanto no cumple pena de cárcel, pero también recibe el castigo desde la Iglesia, desde el Vaticano. Exacto. Vida de oración y penitencia, y nunca más puede celebrar una misa pública. Sin embargo, él celebra misas públicas, como yo se lo acabo de decir, teniéndolo estrictamente prohibido por el Vaticano. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Cómo sabemos que hace una misa pública? ¿Y la gente por qué lo acepta, Felipe? Fíjate que eso fue sacado por el abogado Cristian Latril Tagle, que visitaba el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad al enterarse que su abuela había muerto en la residencia que tiene el lugar. Y por supuesto él fue para allá y se dio cuenta que quien estaba celebrando la misa era nada más y nada menos que el sacerdote Fernando Karadima. Se encuentra con la sorpresa. No puede. Muchos dirán, pero da lo mismo si el caballero no le hace mal a nadie. No. Él es sacerdote. Y tal como nos ha explicado muchísimas veces el amigo de esta casa, Hugo Cepeda, el sacerdote lo es hasta que muere. Nunca deja de serlo, pero él no puede celebrar misas públicas por la sentencia judicial de la justicia civil chilena respecto a los abusos reiterados en contra de menores de edad. No solo físicas, sino que también de alguna manera presiones mentales. Y no solo eso, sino que además violó el secreto de confesión. Cuando muchos de ellos le dijeron en confesión que eran homosexuales, y él por supuesto les pedía favores, se aprovechó de mantener el silencio. Y eso es claramente aprovecharse de su autoridad eclesiástica. Estamos viendo cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica en Chile. Y a propósito, respecto a la relación de Ricardo Esati, cuando él era arzobispo de Santiago con Fernando Karadima, y ahora que además es cardenal, algunas de las visitas que le realizó las justificó de esta forma. Pongan atención a sus palabras. Es actuar como Jesús, tendiendo la mano al que más necesita. He acompañado a mucha gente y a algunos no les gustó. Eso no me va a impedir seguir estando cerca de los que sufren y los que buscan esperanza. Lo divertido es que no se refiere a las víctimas, sino a los victimarios, Felipe. Tal cual. Manténganlo ahí por favor un segundo, señor director, ojalá se pueda, porque lo que dijo Salfate es la clave. Si uno lee eso y no sabe que estamos hablando de cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica en Chile, creeríamos que se está refiriendo a las víctimas. Pero no. A las personas que están sufriendo porque lo pasaron mal y porque fueron abusados no solo física, sino que psicológicamente de manera reiterada por un sacerdote. No, él se refiere y justifica la visita que le hizo él
al sacerdote Fernando Caradima. Andrea. ¿Y esto el Papa no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Pero, ¿y cómo deja que esto suceda? Por supuesto que lo sabe, pero de alguna manera no está prohibido lo que está haciendo Ricardo Esati. Para nada, él puede hacerlo. Lo que sí llama la atención es cómo justifica esa visita. Sí, claro. Como lo dijimos acá, lo dijo la Camila y también Salfate, como victimizando al victimario. Al victimario, que eso es lo heavy. Ese es el mismo, punto pero el que llama la atención. Que lo acusen de todo lo que lo acusaron, más allá que puede llegar a ser de inocente o no. El solo hecho de ser acusado un sacerdote ya está sucio, ya... Absolutamente. Ya no hay forma de que se limpie eso. Exactamente, y fue condenado, como lo dijimos. Está condenado por la justicia civil y está condenado también por el derecho canónico. Bueno, pero... estamos viendo cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica en Chile y que tiene directa relación, o la primera derivada es por el nombramiento del nuevo obispo de Osorno. Eso es lo que generó, por supuesto, muchísima rechazo. Ahí está, repulsa. Juan Barros, ahí está este sacerdote, quien fue nombrado obispo de Osorno en el año 2015, hace muy poquito, ¿no es verdad? ¿Y cuál sería la relación entre Juan Barros y Fernando Caradima? Siempre con Ricardo Esati como la cabeza, porque recordemos que él es el cardenal arzobispo de Santiago. Él dio este nombre. Ya. Él visitó a Caradima. Sí. Ya lo acabamos de ver. ¿Y cuál vendría a ser la relación de Caradima con Barros? No lo sé. Fue formado por Fernando Caradima para ser sacerdote. Ya, pero está Es decir, este señor que está acá es sacerdote, ¿gracias a quién? Gracias a este señor que está acá, que es visitado permanente por este señor que además lo protege. Protegido. Y él pide al Papa que lo nombre obispo de Osorno. Y quizá encubrió muchas cosas que hizo Caradima. Tal cual. Tal cual. Muy bien. Que no lo incluyó en las malas prácticas. Exactamente. Claro, eso era para mí una víctima. Denme un segundo. Según Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Caradima, el sacerdote y ahora obispo de Osorno, Juan Barros, fue el encargado de encubrir las aberraciones sexuales de Fernando Caradima. Y como decíamos, él fue formado por Caradima en el ejercicio del sacerdocio. Estamos viendo cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica en Chile. Felipe, ¿sí? Se puede entender el pago de favores de los dos caballeros que están abajo, pero respecto al cardenal, ¿él de alguna manera se siente obligado o hay algo que le debe a estos señores de por qué esa sobreprotección? ¿Por qué los protegen? ¿O simplemente para no ensuciar el nombre de lo que él representa? Porque, por eso el título del tema de hoy, porque claramente aquí hay un tráfico de influencias y hay un amiguismo. Porque no hay que olvidar que este señor que está acá está condenado por abusos sexuales reiterados. Por lo tanto, yo entiendo la lógica de la Iglesia Católica de perdonar, de orar por los más débiles, por los que lo están pasando mal, por los que están privados de libertad. Pero el problema está en que no está claro el papel de Ricardo Esati cuando comenzaron estas denuncias. Y sí está súper claro el papel de su antecesor. Claro. Me refiero a Francisco Javier Errázuriz, a quien hace algunos días lo fotografiaron con el Oso de Plata, ganado por por los hermanos Larraín en Berlín, donde él dice, él fue el padre del encubrimiento de todos estos sacerdotes. Y Francisco Javier Errázuriz también tuvo un papel clave respecto al encubrimiento de Caradima, a pesar de que él, hace algunos días, en una carta que envió al diario La Segunda, dice que para nada, que él protegió a las víctimas y cuando le llegaron las denuncias, las puso en conocimiento a quien correspondía. Yo solo digo... Ese jueguito con los dados, levanto y digo, dudo, nada más. Excelente. ¿Alguien quería decir algo? Sí, no, a mí me parece tan raro. Este señor fue encubridor del otro. Y la gente, vos vas a tomar una misa con una persona así, ¿cómo podés? Es decir, y llenan las iglesias esa gente. Pero porque acá la gente en Chile. está ciega. Entonces, ¿la gente no sabe todo esto? Yo creo que la ¿O gente, son tan hipócritas? Por eso lo estamos poniendo en antecedentes, mi querida Andrea. Cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos por eso la fe en la actual Iglesia Católica en Chile. A propósito, el sacerdote John O'Reilly, Oye, ya irlandés, como que por la cara uno de acá. legionario de Cristo. Recordemos que él recibió la nacionalidad por gracia, pero luego después de ser condenado por abusos sexuales contra menores, se le quitó rapidita la nacionalidad por gracia
por favor, mi querida Andrea, mi querida Camila, y ahí está, condenado por abuso sexual. No te lo Tal puedo cual, creer. ahí está, clarito. Estos son espantas fieles. Ahora, así de todo la el- pregunta es, ¿qué dijo Ricardo Esati a propósito del caso del sacerdote John O'Reilly? ¿Qué? Aquí está. Perdonazo, Pongan ¿qué? atención a sus palabras. Esto fue el año 2012. Muchos padres de familia piensan que el padre John es inocente y tenemos que esperar lo que diga el resultado de la investigación. Como ustedes pueden ver, esto fue antes de la sentencia. El camino humano es siempre un camino de sospecha. Pensemos en la confianza. Acá, cuando Ricardo Esati dice estas declaraciones, todo hacía pensar que el sacerdote John O'Reilly, muy cercano a la élite política y económica de nuestro país, como ven, legionario de Cristo, mal llamado por algunos o bien llamado, eso es cosa de cada cual, millonarios de Cristo, tenía mucho vínculo, ¿no es verdad? Y hubo intercambio epistolares en el Mercurio con gente muy destacada de nuestro país, escribiendo, por supuesto, dándole su respaldo. Sí. Pero una vez que fue condenado, nunca más nadie dijo absolutamente nada a su favor. Y como pueden ver, el sacerdote John O'Reilly no solamente tenía la protección de acá, sino que también tenía la protección de la élite económica de nuestro país. Cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica de nuestro De las altas esferas. Pero cabe destacar que estos católicos que defendieron, pero así con uñas, dientes, todo a John O'Reilly, mataron, que se le olvidó todo lo católico, a la familia de esta niña que había dicho que había sido abusada. O sea, le importó nada al prójimo y lo mataron diciéndole que estaba loca, que era mentirosa. ¿Y el catolicismo dónde? Lo mismo que hicieron con Fernando Caradima, y muchos medios de comunicación escritos se prestaron para denostar a quienes lo denunciaron. Exactamente. Y ni una sola frase retractándose de las estupideces que escribieron respecto a las víctimas Muy bien, de Fernando Felipe. Caradima. Pero acá estamos viendo cómo se ¿Hay protegen más? entre ellos, ¿no es verdad? Sí. Y de alguna manera tienen bastantes vínculos, tienen lazos entre ellos. Sin embargo, los sacerdotes que no están en esa línea y que critican públicamente a Monseñor Esati y en su momento también a Francisco Javier Errázuriz, les dan con todo. Y esto tiene que ver con la denuncia que hizo Ricardo Esati a otros sacerdotes. Llama la atención, ¿eh? Por favor, ahí está. Ay, Fernando Berríos, Felipe Berríos, sacerdote jesuita. Ay, ay, ay. Ay. José Aldunate, sacerdote jesuita. mira. Y Mariano Puga, obrero. Increíble, ¿no? Estos tres sacerdotes que están acá, por favor, si los podemos ver, no tienen nada que ver con los que están acá. Si lo pueden mostrar, por favor. John O'Reilly, muy asociado a la élite. Juan Barros, muy cercano a la élite de Fernando Caradima, que hay que decirlo, que no iba a las misas de Fernando Caradima en la iglesia del Bosque, era un picante en la década de los 90. Claro. Y quien lograba casarse con Fernando Caradima era top. Sí. Y Ricardo Esati la cabeza de la iglesia. Pero ellos que están acá, como muy bien los ubicó la Camila, en la parte baja de la pizarra, Felipe Berríos, jesuita, José Aldunate, sacerdote jesuita, Mariano Puga, sacerdote obrero. ¿Por qué la denuncia? Denunciados al Vaticano por criticar a la iglesia. Zafate, en una palabra, cuando uno habla de Jesús, ¿se asocia con riqueza o con pobreza? Con pobreza. Pobreza. Era la invitación que él hacía, de hecho. Como ¿Saben? niños y pobres. ¿Saben por qué fueron denunciados por Ricardo Esati estos tres sacerdotes que están acá? A ver si los podemos mostrar, por favor. ¿Por desprestigiar? Bueno, aquí. Felipe, perdón. Felipe Berrío, dame un segundo, Salfate. Criticó el clasismo, la cota 1000 Sí, po. y el sistema educacional. Además, dijo que Dios estaba orgulloso de los homosexuales y no condenó la despenalización del aborto. Salfate. Dos grandes invitaciones que hizo Jesús: a ser como niños y de alguna manera acercarse a ese estado de humildad y pobreza. Dos cosas que violan. Violan niños y violan por cemento, o se burlan de la pobreza con así la cantidad de dinero que les encanta acumular. Exactamente. Vamos con Mariano Puga, aquí está. Vamos con Mariano Puga, después vamos con José Aldunate. Vamos con Mariano Puga, ahí está. Señaló que la iglesia, en vez de ser la que destruiría el concepto de clase, lo fortaleció. Interesante, ¿ah? No deja de tener razón. Colegios para los pobres, otros para los indígenas y otros para la clase alta. Colegios solo para la clase alta. John O'Reilly. Claro. ¿Y qué dijo el sacerdote José Aldunate, que está acá? Otro de los jesuitas. Señaló
molestia a las altas cúpulas de la Iglesia Católica cuando señaló que el homosexual, comillas, tiene derecho a amar y compartir su vida con otra persona. Pregunta, ¿lo que estos 3 sacerdotes de acá abajo dijeron respecto a lo que han hecho los que están acá arriba? Creo que no hay punto de comparación. Pero ¿qué dijo a propósito de lo mismo Ricardo Esati respecto a estos 3 sacerdotes y por qué los denunció a la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que dijo el periodista Ascanio Cavallo respecto a este tema? Pongan atención. Las posiciones de estos 3 curas no tienen nada de novedosas, lo que dijo Aldunate, Puga y Berríos. La única explicación para acusarlos ahora, armarles un lío y mandarles un expediente al Vaticano, es tratar de equiparar lo que pasó. Ahí está. Lo que pasó con Karadima y lo que ocurrió con O'Reilly. Y no hay comparación, perdón. Lo dice Ascanio Cavallo. O sea, al final Ricardo Esati está encubriendo a lo otro... A lo peor de lo peor. Claro, y lo convierte eso en un cómplice. Exacto. Y castigando a los que están haciendo la pega, tratando de limpiar el nombre de... Por tus actos te conoceréis, ¿no? Sí, claro, exacto. Porque estos son espantafieles, pues, Félix. Sí, vos sabés que la verdad que quedé impresionada. Me hace acordar al gobierno argentino. Uy. Exacto, se parece bastante. ¿Cómo los malos sacerdotes se protegen entre ellos en la actual Iglesia Católica de Chile? Usted decide, aquí están los antecedentes. Hoy en Así Somos.